Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bien, estamos partiendo una nueva edición de Espacio Podcast. Estamos partiendo un nuevo estudio de este folleto nuevo que se llama ¿Quién controla tu mente? Algo así. ¿Cómo se llama el folleto? Pero Mati. La batalla por la mente. Eso, la batalla por la mente. Nuestro invitado sabe más que nosotros. Y vamos a estudiar esta semana los bueno, en el contexto o en el marco del estudio de la educación, en realidad, vamos a estudiar uno de los primeros principios uno de los principales pilares sobre la educación, que es conocer a Dios como creador. Ya, como le hemos tenido, bueno, ya lo escucharon, le hemos tenido sorpresas, y esta semana tenemos una sorpresa bonita, ya que me han hablado mucho de que lo extrañan. Oh, lo extrañan sus videos resúmenes. Lo echan de menos a Pedrito. Le damos, bueno, primero le doy la bienvenida a la Titi. Hola, Titi. Hola. Bienvenida al podcast. Y al Pedrito. Pedrito San Martín está con nosotros hoy, el chico de los videos resúmenes de Espacio Joven. Bienvenido, Pedrito. Gracias, Mati. Y también gracias, Titi, por la invitación. Es un gusto estarlos aquí acompañando. Feliz de tenerte aquí, po. Oye, Pedrito, siempre lo vimos en los videos, pero nunca supimos quién es. Pedrito, ¿quién eres tú? Cuéntanos. ¿Quién soy yo? Tú, ¿qué estudias? Ya, bueno, partamos por eso. Estudio teología. Voy en cuarto año de teología. Nos conocemos ahí. Sí, ahí nos conocimos con el Mati. El Mati es un año, o sea, va un año mayor que yo. Un año más arriba. Bueno, ¿qué más? Soy de Pucón. De Pucón. De la región de la Araucanía, del sur de Chile, del lindo sur de Chile. Y dicen también que Pucón es el centro del sur de Chile. Bueno, eso, no sé qué más, Mati. Yo creo que las chicas que ven los resúmenes se preguntan si Pedro está soltero, está casado. Bueno, no sé si se preguntarán eso, pero yo estoy pololeando. Oh, Bien, corazones ¿cuánto rotos. tiempo lleva con su pololita? Llevo un año y como 7 meses por ahí. Llevo pololeando. Oye, pololeando para los Hispanoamérica es que tiene novia, ¿ya? Tiene novia. Claro, eso. Para que entiendan. Bien, Pedrito, bienvenido. Estamos contentos de tenerte aquí, amigo. Estoy gozoso Gracias, de que nos pueda acompañar en este podcast que tú fielmente sigues todas las semanas. Vamos a partir ya. A la Titi nos trae algunos avisos, a ver. Mira, Mati, el único aviso que les traigo es que se tienen que suscribir. Ya va hasta el 11 de octubre, es la fecha límite de la inscripción del Congreso MOA. Así que tienen que inscribirse. Este va a ser realizado del 16 al 18 de octubre. El evento, Mati, es completamente gratis, así que no tienen que perdérselo. Tienen que ir a la página del Ministerio Joven Chile y inscribirse, nada más. Oye, me gustaría saber cómo están me gustaría saber cómo están los ministerios de universitarios en otras partes del mundo. Aquí en Chile son muy, muy activos y tienen su propio congreso ahora la semana que viene, así que felicidades para los chicos de MUA. Ya, vamos a partir con los datos de alto impacto que son, o los datos curiosos, como los quieren llamar. Vamos a hablar sobre distintos mitos de creación, ¿ya? Vamos a partir con el mito japonés de la creación. Quisimos partir con este porque hoy día está muy de moda en las culturas orientales, los chicos K-pop. Así que vamos a contar un poquito del relato de la vida. Varían un poco, ya, como que hay unas divergencias entre algunos, pero el que se habla como de un inicio antes de todo es el relato de la vida. Este relato de la vida tiene un comienzo que el universo supuestamente estaba sumido en una especie de materia batida, o que era como uniforme, ¿ya? Y estaba sumida en el silencio. Posteriormente, al escucharse algunos sonidos de movimiento de partículas, con este movimiento, miren lo primero que parte en el mito japonés, la luz. Y las partículas más ligeras se elevaron y después, bueno, ahí se mezcló la luz, salió la luz, quisieron. Y quedó en la parte superior del universo, y en la parte baja las partículas formaron el primer lugar en las nubes y el cielo. Y aquí esto se le llama el Taka
Magahara, ya que significa la llanura de los saltos. Y el resto de las partículas que no se había ascendido el formado, se había formado en una especie de masa enorme y oscura, y esto es lo que es o se conoce como la Tierra. Entonces aquí aparecen los primeros 3 dioses, y esto yo encuentro muy peculiar en las culturas orientales, que ellos tienen no solo muchos dioses, sino que como que cualquier cosa, cualquier espíritu finalmente se convierte en dios. Y aquí, La hacen Dios. claro, lo hacen dios. Entonces, aquí, bueno, aparecen los primeros 3 dioses, y después aparecen 2 dioses más, que esto hacen que surjan las primeras cosas, ya, por ejemplo, el cielo, la energía vital, y así un montón de cosas. Bueno, y ahí aparecen más dioses y más dioses y más dioses que hacen más cosas. Después, vamos... Dígame, Pedro, algo voy a decir. No, Mati, te iba a tirar un chiste, pero ahora no más. Ok. Bien, hay otro que quería, comentar, que es uno de los más populares, que es la teogonía, que es la teogonía, es el mito de la creación griego, ¿ya? Este, para mí, entre todos, es como el más bizarro, ¿ah? Porque no solamente, aparecen los primeros dioses que son Gea y Eros, perdón, los primeros son Gea, Eros, Tártaro y Erebo. Tártaro y Erebo, sí, que son estos dioses que están en medio del caos, ¿ya? Hay un caos, un profundo vacío, y aparecen estos dioses, y Gea empieza a dar luz sin... Miren el mito, sin ayuda de algún hombre, da luz a Urano, y así después nacen los titanes. Y bueno, no lo quiero contar todo, pero hay mucha disensión entre estos dioses, incluso algunos como que se comen entre uno, y después a los titanes los meten presos, algunos los matan. Bueno, finalmente queda como el supremo Zeus, que es uno de los hijos de Cronos. Y hay uno que me pareció muy peculiar, que lo encontré hasta un poco poético, como bonito. Es el mapuche. Voy a hablar del mapuche, ¿ya? El mapuche se cree que hay 2 serpientes que son malas, una es mala y la otra es buena, que es la Kaikai Vilú, que es la que decide, no sé si mala, pero decide exterminar a la humanidad, y la Tren Tren Vilú, que es la buena que se compadece y hace las montañas para que los humanos se salven. O sea, ellos ya creían que existía la humanidad, como que este es el inicio para ellos. Y me llama mucho la atención porque es muy similar al mito al relato del diluvio universal. Y el regular que nosotros creemos que es, que es por lo menos lo que nosotros conocemos, es el de Génesis, pero ese lo vamos a comentar en la lección. Pero quiero comentar el del escepticismo, ¿ya? Que es el mito del escepticismo, que ha sido el más prolífico. Bueno, el mito del escepticismo, o digámoslo, el Big Bang, que no sabemos tampoco si surge del escepticismo. En realidad el Big Bang tiene una historia muy peculiar, porque parte con un cristiano, ¿ya? Antes habían creencias de que el universo era fijo, por ejemplo, o siempre había existido, pero aparece un caballero que se llama George Lemaitre. George Lemaitre es un físico, un sacerdote católico, que inventa esta teoría, genera esta teoría del huevo o del átomo primigenio. Me llama mucho la atención porque ocupa términos como el huevo cósmico, que son terminologías hinduistas, ¿ya? Y dice que toda la materia estaba en un inicio en cierto lugar, y hubo una cierta explosión y se expandió, o no digamos explosión, pero se expandió, ¿ya? Eso es lo que se cree realmente. Pero a los científicos no les gustó la teoría de George Lemaitre, porque como que en cierta medida hablaba de algo que puso un huevo ahí, ¿no? Como que había un dios igual antes que eso. Los científicos, o por lo menos había un científico que no lo aceptaba mucho, y en una entrevista radial, él de forma despectiva le dice el Big Bang, porque el Big Bang es una onomatopeya de un estallido, ¿no? Porque si nosotros traducimos eso literalmente al español suena como el gran pun. Pero como si tú hablas de la teoría del gran pun, nadie va a creer que estás hablando de una teoría cosmológica. Así que esas son las historias. El gran pun. Suena mejor en inglés. Sí, el gran pun. Hoy día vamos a estudiar el gran pun. Entonces, eso es esas son las teorías más o menos del inicio del universo. Hay un montón más, pero seleccionamos estas que eran bien interesantes y bien populares. Buena, Mati, estos datos de verdad son de alto impacto, un poco nerd nomás, pero de alto impacto. Vamos a continuar, vamos a comentar ahora el texto bíblico. Yo quiero saber qué le gustó al Pedro de lo que leímos en Génesis 1. Interesante pregunta. La verdad es que
es como que a veces, donde está todo el capítulo completo, uno como que piensa harto en qué cosa le llamamos más la atención. Pero a mí personalmente creo que me llamó más la atención el hecho de que fue Dios quien de manera personal creó al ser humano. Y la lección decía algo interesante, y es que las demás cosas es como que Dios dice ya, sea esto y eso existió, sea la luz y fue la luz, exista esto, existan peces y esas cosas existen. Pero en cambio es como que al crear al ser humano, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, o no sé si es que les llamó la atención, pero al crear al ser humano es como que Dios no solamente dice sea el ser humano y fue, sino que Dios como que se da el tiempo y la dedicación de hacerlo de manera personal con sus manos y de transformar, por así decirlo, algo inerte como es el barro a llegar a transformar y a llegar a crear un ser humano en base a todo eso. Entonces eso me llamó de manera personal la atención. Y además, aparte de eso, también me llamó la atención de que Dios, cuando crea al ser humano, no lo crea para que no haga nada, por así decirlo, o no lo deja en un vacío, sino que lo creó también con un propósito. Allí, por ejemplo, en el versículo 26 decía, en la segunda parte, por así decirlo, dice: y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y bueno, luego en el capítulo 2 igual como que se habla acerca de eso. O sea, el hecho de que Dios, cuando nos creó a nosotros como seres humanos, no nos dejó en un vacío, sino que nos dio también un propósito por el cual vivir. Y creo que esas dos cosas como que me llamaron harto la atención. Qué lindo, Pedro. Qué bonita aplicación, me gustó. Yo personalmente lo que más me gusta de la creación es la simetría que hace el Señor. Lo encuentro así como demasiado perfecto. Primero crea el cielo, ¿ya? Y después en el cuarto día crea las lumbreras. Después en el segundo separa el agua del cielo. Y en el quinto, exactamente el día siguiente del cuarto, hace los peces y las aves. ¿Se han dado cuenta de esa simetría? Es súper linda, me gusta mucho. Como que siento que de verdad no lo hizo al azar. ¿Alguna vez se habían dado cuenta? Sí, pues la simetría o el orden que ocupa Dios es como finalmente genero el espacio y después lo lleno. O como que el primer día, en cierta medida, no sé, como que ordena el lugar de las lumbreras y después las pone. En el segundo igual, ordena el lugar del mar y en los cielos. Después pone los animales que como que entre comillas habitan ahí. Y lo mismo el tercer día, los terrestres y después lo llena con los terrestres. Y el humano también. Exacto. De hecho, a mí me gustaba explicarle a mis niñas de la unidad así, porque así como encontrándole un sentido o un orden a la creación, era mucho más fácil de aprendérsela. Eso es lo que a mí me gustó. Mati, ¿y a ti qué te llamó la atención? Cuéntanos. Bueno, una cosa es esa, por ejemplo, la de la simetría, y otra cosa es que ahí salen muchas teorías de solamente este primer extracto de la Biblia. Ya voy a comentar dos, que son incluso se han hecho muy populares dentro de la iglesia, que son que en la oración, en la frase de Génesis 1 del 1 al 3, si nosotros la miráramos como algo completo, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de la tierra y dijo Dios: hágase la luz. Si nosotros vemos todo esto como solo una oración, se cree que finalmente Dios creó como el universo y la tierra al instante y creó al tiro en los 7 días lo que pasó en la tierra, ¿cierto? O sea, al instante que crea el universo, genera la tierra. A esto se le llama la creación ex nihilo, ¿ya? Que es que Dios crea de la nada y es algo recurrente. O sea, Él viene y crea los 7 días. Eso es lo que se cree regularmente. Lo que la mayoría acordamos, ¿cierto? Pero también hay una postura, no sé si más moderna, pero también tiene sentido. Y es que cuando Dios dice, por ejemplo, Dios creó en el principio los cielos y la tierra, está hablando de extremos. Que esto en el hebreo se llama la figura del merisma, ya que ocupa lo último hasta lo más bajo que es la tierra. Lo último que es los cielos hasta la tierra, ¿ya? Y esto significa que está hablando como de la creación del universo. Y si nosotros vemos la frase como dividida, por ejemplo en el 2 empieza a hablar del caos total y después habla de la tierra, creemos que Dios primero puede haber creado el universo y después del tiempo vino a la tierra y formó en los 7 días la creación, ¿ya? Ahora,
Yo he estado, no sé, con exponentes que dicen las dos cosas, ¿ya? Por ejemplo, Laurento Ionesco, que es un doctor en teología, moldovés rumano. El hombre dice que en el hebreo se ve que los primeros 2 versículos están subordinados al tercero, entonces significa que es solo una oración, del 1 al 3, ¿ya? Pero también he escuchado a Richard Davidson, que es un pensador muy prolífico dentro de la iglesia adventista, muy conocido igual, que se los recomiendo, que él ayuda a escribir mucho material dentro de la iglesia, y habla de que también puede ser de que esté dividido por el merisma. ¿Por qué? Porque nosotros en el versículo 1 vemos que dice cielos y tierra, pero después dice que después del 3 empieza a decir los cielos, la tierra y los mares. Habla de 3 cosas. Entonces eso significa que hay una figura en el versículo 1, los cielos y la tierra, el universo según él, y después habla específico de la tierra, porque si te das cuenta después solo habla de lo que pasa en la tierra, nada más del universo. Entonces como que se puede interpretar de que están separados, de que él en el versículo 1 crea el universo y después pasa un tiempito, ya que esto se le llama la teoría de la brecha, y viene y genera lo que hay dentro de la tierra. Es interesante, no quiero hacer temblar la fe de nadie, solo estoy hablando como las posturas que existen, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque uno no lo quiera, esto como que liga un poco a la ciencia. ¿Por qué liga a la ciencia? Porque cuando los científicos, uno mira un telescopio, uno absorbe la luz de una estrella, de cualquier forma. Tú lo que estás viendo es una luz que viene viajando hace cientos de millones de años. Porque la luz se rige bajo sus propias normas y es la velocidad de la luz. Entonces cuando tú ves una estrella que está llegando a la luz, tú lo que estás viendo es la luz de la estrella que viene viajando hace cientos de millones de años. O digámoslo, viene viajando hace muchos años Oye, luz. qué loco eso. Como ponerse a pensar que es así. Claro, entonces esta teoría, como digámoslo la teoría de la brecha, en cierta medida se amalgama con la teoría, o por ejemplo con las leyes físicas, de que en algún momento Dios creó el universo, ya, independiente lo que quieran creer, porque yo no soy quien para imponerle a ningún científico lo que quiera creer, pero independiente la haya creado con un Big Bang, o él a manito haya hecho los planetas como quiera hacer, pero creó el universo y después vino, y como la Tierra ya estaba hecha pero solo era un caos, la ordenó. Y hay un montón de evidencia, digámoslo científica, que puede resolver esto. Por ejemplo, la Luna. Nosotros vemos la Luna llena de cráteres, ¿cierto? Pero nunca en la historia se ha visto un cometa pasar y haberle golpeado a la Luna, ¿sí? No. Entonces, esto es una sola cosa, ¿ya? Que se puede sacar de Génesis, que hay un montón más. O sea, en Génesis 1 tú puedes hablar del humanismo, tú puedes más que de las teorías del humanismo, sino que por qué aparecen estas filosofías del humanismo, la psicología, un montón, ¿ya? Solo quería observar esta. Bueno, bastante interesante, Mati, tu comentario, tu aplicación a este texto. Te agradecemos igual. Vamos a continuar con la parte de los ejemplos, y sabemos que esta lección habla netamente de Cristo y estamos hablando de Génesis, que es cuando el Señor se presenta por primera vez en nuestro mundo. Es algo súper importante porque Él demuestra su rol como creador, ¿cierto? Entonces tenemos un Dios que habla, un Dios que ve y divide, un Dios en quien se puede confiar. ¿Qué podemos hablar de un Dios que habla, que tiene la capacidad de comunicarse con su creación? Aunque sea un ser infinito, Él se comunica con nosotros que somos seres finitos y temporales, ¿cierto? Y ¿qué hablar sobre un Dios que se ve y divide, que es organizador? Que la condición caótica de la tierra, a pesar de que no tenía ninguna forma, el Señor miró su creación y dio súper buenos resultados. Y finalmente, un Dios en quien se puede confiar. Al día de hoy el folleto daba un ejemplo sobre que un manzano nunca va a poder producir bananas, ¿cierto? Y pasa lo mismo con el Señor, que nos hizo perfecto a nosotros, hizo perfecto a los árboles, hizo perfecto a las plantas, no se ve ningún error en su creación. Y además decía el ejemplo del basquetbolista, ¿cierto? Que un basquetbolista profesional, si anota muchos tiros de larga distancia, se considera como un lanzador confiable. Bueno, así el Señor, que nunca se equivoca, ¿cuánto más es confiable Él?
Y pasando a la forma ya práctica, tenemos a nuestro mayor ejemplo, que es Cristo, como lo decía, que su aspecto más fascinante es la creación, y los quiero hacer participar un poquito más en esta parte. Voy a hablar un poco sobre el nombre del amor y el propósito del amor, que son aspectos que salían en el folleto. El nombre del amor es que la costumbre de poner nombre a nuestros hijos tiene un valor sentimental, ¿cierto? Uno no coloca cualquier nombre, o uno se piensa mucho cuando se colocan estos nombres. Pedrito, cuéntame qué significado crees tú o qué importancia tienen los nombres, más ahora que se nota que algunos nombres tienen significado. ¿Cuál es la importancia que tú le encuentras a los nombres? Interesante. Bueno, sabemos que en la Biblia también el nombre que recibían las personas tenía que ver con su carácter, y en parte, o sea, y en gran parte también con el propósito que Dios tenía para con ellos. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? Pasó de llamarse Abraham a llamarse Abraham, y era también en gran parte por el propósito que Dios tenía con él. Así que en ese aspecto siento que es interesante. Y también en cuanto a lo que tú decías, a ver, el hecho de que Dios llame a Adán y Eva de cierta manera y como los llamó, nos muestra como el interés que él tenía como creador al crearlos, porque ahí se da el ejemplo también de que nosotros a nuestros animalitos les ponemos nombre, ¿ya? Acá en mi casa, por ejemplo, hay una perrita chiquita que se llama Perlita, y le ponemos así porque la queremos y le tenemos aprecio. Y la lección también comentaba que si es que anda un mosquito en la casa o anda una mosca, no le vamos a poner nombre a la mosca porque es algo a quien como que no conocemos mucho y no le tenemos mucho aprecio. Entonces, en ese aspecto, el hecho de que Dios también llame de cierta manera al ser humano, igual como que muestra el aprecio y la importancia que nosotros tenemos para él. Claramente, Pedro, muchas gracias por esta respuesta. Ahora, Mati, el segundo punto habla del propósito del amor. Significa que Dios le dio un propósito a su creación, y ese es un acto de amor. Porque ¿qué pasa cuando uno no tiene un propósito en su vida? La vida pasa a ser triste, ¿cierto? Uno ya no encuentra la razón de vivir. ¿Tú cuál es la importancia que le encuentras a que tengamos un propósito? Bueno, hablando dentro del marco de nuevo, porque entendemos de que todos los comentarios que hemos hecho, todo lo que hablamos aquí está dentro del marco de la educación, y qué es lo que nosotros podemos sacar dentro de este gran texto bíblico que es Génesis 1, y hablando de Jesucristo, bueno, Jesús, sí, su nombre, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora de los nombres, su nombre significa salvación, Yehoshua, ya que también es el mismo de Josué, o sea, el mismo nombre, solo que está un poquito modificado, pero salvación es como el que te salva, es como el dador de vida. Y es interesante que Jesucristo no solamente se muestra como creador, por ejemplo en Colosenses, que lo estudiamos en una lección atrás, en Colosenses 1 del 15 al 17, sino que también se habla como el sustentador de la vida. Bueno, Él también es el camino, la verdad y la vida, dice Él mismo, ¿cierto? De sí mismo, que es el dador de la vida. Y no solamente eso, sino que es el sustentador. O sea, conocer a Jesucristo no solo te da el consuelo de que alguien te cuida, sino que el propósito. Y Jesús te da esto, ¿no? El sentido de la vida, que es el mismo Jesucristo. O sea, volverte un seguidor de Cristo, un cristiano, un Jesús fan, le digo yo, un seguidor de Jesús. Eso. Oye, Mati. Dímelo. No, yo creo que esto cobra tal vez mucho más sentido, así como en el tiempo actual que nosotros vivimos, por así decirlo. Y más aún con todas las cosas que han ocurrido últimamente, esto como que cobra mucho más sentido, el hecho de que Dios crea al ser humano con un propósito. Porque hoy en día como que hay muchas personas que no saben como para dónde va la vida, por así decirlo, no saben por qué están aquí, y como bien dice la lección, a veces como que incluso llegan a encontrar su propósito en la muerte. O sea, como que hay tanta gente que está tan desorientada que a veces incluso ve que su propósito aquí en la tierra es solamente morir y estar como de paso. Entonces siento que en ese sentido eso que Dios pone en nosotros al crearnos como que nos da algo, o sea, nos da un potencial súper grande, podríamos decirlo, y que nosotros como cristianos también lo podemos experimentar y también lo podemos compartir con otras personas.
Entonces, chiquillos, les agradezco mucho sus opiniones con respecto a estos temas. De verdad, son muy interesantes. Vamos a pasar a la sección de la anécdota. Y quería saber si alguno de los dos me quiere contar alguna anécdota de su vida, que haya tenido una experiencia de conocer al Señor como su creador, o simplemente conocer mejor al Señor. Pedro, ¿quiere iniciar? Vale, Titi. Mira, de manera personal, creo que cuando uno reconoce a Dios como su creador, eso como que también tiene que notarse en la vida y cómo uno vive la vida, por así decirlo. Y de manera personal, cuando tenía, a ver, ¿cuántos años? Como unos 15, 16, bueno, iba en la media. La cosa es que a mí me gustaba hacer descenso. Yo creo que varios de los que están escuchando tal vez han escuchado este tipo de deporte, pero es como andar en bicicleta, ir en las montañas, saltar y todo eso. Y bueno, para mí, el andar en bicicleta y todo eso era como algo totalmente central en mi vida. De hecho, yo tenía una bicicleta especial para hacer descenso. No era la mejor, pero era para hacer descenso, para saltar, para todo eso. Yo tenía un casquito ahí, tenía unas poleras que eran especiales para andar en bicicleta, tenía rodilleras, tenía pantalones igual que eran especiales para andar en bicicleta, tenía incluso hasta calcetines que tenían dibujados bicicletitas y zapatos y todo. Y la cosa es que dentro de esa época, cuando yo estaba en la media, en tercero medio para ser específicamente, yo como que pasé por una época media triste, por así decirlo, para mí, y como que no le encontraba mucho sentido a la vida, o como que andaba buscando algo. Yo siempre había sido de la iglesia desde chico, pero en ese entonces como que comencé a estudiar la Biblia, me comencé a acercar más al Señor, y nunca estudiaba la Biblia yo. Y como que mi vida poco a poco fue cambiando. Y después ya con el tiempo me siguió gustando andar en bicicleta, pero es como que mi vida pasó de centrarse totalmente en eso, pasó a centrarse más bien en Dios. Y ya después estudiaba la Biblia. Me acuerdo que en el colegio igual, yo antes siempre con mis compañeros, no sé, pues hablábamos de bicicletas, cosas así, todo tenía que ver con eso. Y después en el colegio teníamos un grupo pequeño, me acuerdo. Habían como varios chicos que participaban, algunos eran evangélicos, otros pentecostales, otros adventistas. Entonces, de manera personal creo que o sea, como que eso es un ejemplo, por así decirlo, de lo que ocurre cuando uno considera a Dios como el creador de la vida. Como que uno le da mucha más participación en la vida y Dios también pasa como a jugar un rol fundamental. Sí, o sea, quiero contar una anécdota que me pasó hace unos años atrás en Santiago. En marzo, abril siempre hacen algo que se llama la Semana de la Astronomía, donde yo intento participar siempre. Y hacen recorridos, qué sé yo, y ustedes saben que en Chile están los centros de observación, los más privilegiados, los centros de observación más privilegiados en el mundo. Los mejores son Hawái, Chile. Bueno, hay unos terceros, pero como que el mejor es el norte de Chile. Aparte que tiene uno de los telescopios más grandes del mundo, que no es telescopio como con lentes, sino que se maneja por una técnica que se llama interferometría, que se llama ALMA. Y este telescopio ALMA está en el norte, y en esa semana de astronomía, allá en el centro ALMA, que está en Santiago, que es una sucursal, hicieron unas presentaciones, incluso estuvo Manco, que es el encargado del centro ALMA del norte de Chile, quien nos costó cómo funcionaba todo. Entonces, en la tanda de preguntas, yo quise preguntarle acerca de algo que podría ser algo filosófico, pero en cierta medida tiene lógica y sentido científico, o sentido empírico. Yo le preguntaba si había gente, porque él nos contaba a toda la gente que investigaba en el ALMA, si había gente que estaba investigando en qué dirección quedaba algún supuesto centro del universo. Entonces, mira la respuesta, ellos me dicen, es que nada dice que haya un centro del universo. Y yo le digo, ya, ok, pero cuéntame entonces, si tú crees en el Big Bang, ¿cómo fue el Big Bang? Entonces, siempre hablan del Big Bang con un caso hipotético, como para que se entienda gráficamente, del globo. Cuando uno infla un globo, el Big Bang es como que en cierto punto caliente del universo algo se expandió y creció hacia todos lados, ¿cierto? Entonces, mi pregunta lógica es, si algo estalla, ¿tiene dirección o no de explosión? O si algo explota, por ejemplo, yo disparo una bala, estalla una granada, ¿tiene dirección o no? Puede ser hacia todos lados, hacia un lado, pero tiene dirección. Entonces yo le dije eso, si hay expansión, obviamente hay dirección, tiene que haber alguien estudiando algún tipo de dirección.
Y él me dice, no, es que cuando tú te paras en un lugar del universo, tú ves como todo expandirse hacia todos lados. Pero de alguna forma, si hay un tipo de expansión, tiene que haber una dirección. O sea, independiente nosotros lo veamos así, si tú como que haces una reversa finalmente para el Big Bang, tiene que haber un Big Crunch, o sea, tiene que haber un punto céntrico, entre comillas, del universo. Pero él solamente tomaba la postura filosófica, científica, que decía no hay centro del universo. O sea, ni siquiera era como una explicación científica, empírica, sino que era solo una postura filosófica. Y yo me sentí como bicho raro en el lugar porque, claro, todos como que asentían la cabeza y me decían eso. Entonces, claro, me pasó que con José Massa, él es el premio de Ciencias Exactas de Chile, que es un científico muy conocido en Chile igual. Él tenía una respuesta más acertada. ¿Y cuál era su respuesta a esta pregunta? Es que no tenía explicación, no. Me gustó mucho él porque él como que finalmente asumió que no tiene explicación. Él me decía, si yo te intento explicar el Big Bang, es como que yo te intentara explicar los semáforos en África. Me decía, yo no sé cómo funcionan los semáforos en África, no tengo idea. Nunca lo he visto, nunca estaba allá, entonces... Si yo te intento explicar el Big Bang, al final no podría explicártelo porque en teoría o en la práctica es como algo de lo que la gente cree nomás. O sea, toda teoría científica cae finalmente en un presupuesto filosófico. Yo sé que me estoy yendo muy, muy en lo profundo, pero quiero que se entienda que finalmente yo estuve con la gente, aquí en Chile por lo menos, que son cabezas, que no me podían decir como que, claro, yo creo en el método científico, pero igual tenían que terminar aceptando que su postura era una postura filosófica nomás. Como que era en lo que creían, ¿no? Entonces eso me da mucho más certeza a mí de que yo lo que creo tiene mucha más evidencia de lo que creen ellos que el Génesis, que no solamente tiene fundamento histórico, sino que empírico. O sea, obvio tiene que haber una causa superior que creó el universo y ellos no tienen idea, solamente se basan en el escepticismo. Eso quería decir. Bueno, personalmente, como anécdota mía, a mí siempre ustedes saben que me gusta mucho Conky. Y los campamentos es una oportunidad muy buena de ver la naturaleza de nuestro creador. Todavía me acuerdo de un campamento que estábamos así, literal, al lado de un río, y al lado de ese río había una montaña gigante, Mati, gigante Pedro. Les digo que de verdad era gigante. Y en una meditación nos hicieron a todos, como formados como conquistadores, nos hicieron darnos vuelta y mirar lo gigante que era esta montaña, y nos dijeron, nosotros creemos en un Dios mucho más grande que este, y más encima hicieron la aplicación de que si Dios quisiera le diría a esa montaña muévete, y esa montaña se iba a mover. Y nosotros así como Conky, había gente que no era de la iglesia, todo así como demasiado genial, y pudimos como imaginarnos un poco de la grandeza de nuestro creador, y fue súper lindo, de verdad fue como muy bien aplicado ese ejemplo. Nunca me voy a olvidar de eso. Así que yo creo que terminamos con la sección de la anécdota. Vamos a ir ya finalizando este podcast. Hemos pasado súper bien con el Petrito. Vamos a sintetizar más o menos lo que hemos hecho. ¿Cómo podrían resumir? Pedro, dime tú primero, ¿cómo podrías resumir esta lección? La lección también, creo que la lección anterior igual se había hablado acerca de esto, y es como la comunión que Dios tiene con el ser humano. Entonces yo lo podría resumir en que Dios, cuando nos crea, Él como que establece también una comunión con nosotros, y nos da un sentido de vida, y creo que de esa manera lo podría resumir, ya que el hecho de que Dios sea nuestro creador impacta también toda nuestra vida, todo nuestro futuro y todo nuestro propósito. Bueno, ya para finalizar, yo voy a leer la cita de Elena de White, que se encuentra en su libro La Educación. Dice: cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del creador. Nótese: la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Así que
con esto ya finalizamos nuestro podcast. No sé, chiquillos, si tienen algo que agregar. A mí se me hizo súper agradable conversar con ustedes. Sí, te agradezco, Pedrito, haber venido. Bueno, en realidad, para que entiendan, nosotros nunca nos juntamos, ¿ah? La Titi está en Santiago, Pedrito está en Pucón, yo estoy en Chillán, en distintas partes de Chile. Y podemos contactarnos finalmente y poder hacer este podcast tan lindo que lo hemos disfrutado tanto. Le agradezco a toda la gente, a toda la audiencia, siempre su cariño. Bueno, te mandan hartos cariños, Pedro, porque tuvimos unas reuniones en las semanas con los maestros y te mandaban mucho cariño, que te extrañaban. Así que te deseamos lo mejor en tu tesis, en tu proceso final ya de la carrera, y te agradecemos la compañía hoy. Te agradezco, Titi, también por siempre ser tan buena anfitriona. Que tengan una bonita semana, que puedan disfrutar este podcast que ahora está en Spotify. Recordarle que pueden descargar todos los materiales en Ministerio Joven Chile. Se comparten en distintas redes sociales como en Adventista Argentina, en Centroamérica, en la división sudamericana. Los recordamos compartir este material, descargar las llaves maestras, los resúmenes para maestros y compartir el podcast. Así que un gusto, el Señor les bendiga. Mati, ¿cómo se llama tengo el nombre de esta otra semana? De la próxima lección. El de esta semana se llamaba Conocer a Dios como tu creador, y el siguiente es Conocer a Dios como redentor. Bien. Imagínense lo lindo. Me gusta, muy, muy cristocéntrica. Señor les bendiga y nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, Pedro. Adiós. Estén bien.